Padre, te doy gracias por la oportunidad de estar juntos. Te doy gracias, Señor, por la gracia de Dios, ese favor que no merecemos, Señor. Realmente somos pecadores, somos imperfectos. Nuestro corazón muchas veces se desvía, Señor. Pero podemos venir a ti y venimos a ti porque tú eres la razón de nuestro existir. Tú eres quien nos da vida y tú eres quien puede cambiarnos y transformarnos y hacer de nosotros, del barro inútil, una vasija útil. Eres tú que nos dijiste que nuestra fe es más preciosa que el oro, Señor. Y nos has llamado para ser hijos tuyos, hijos del Creador del universo, y te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos celebrar el Día del Amor todos los días, porque cada día es un día que tú nos regalas por amor, Señor. Para aquellos que no te conocen, para tener la oportunidad de conocerte. Y para los que te conocemos, para disfrutar tu amor y tu perfecto propósito, Señor. Y un día que tú nos llames a casa, poder disfrutar en la eternidad un cielo lleno de bendición. Te damos gracias, Señor, porque nuestra esperanza es una esperanza viva. Bendice a cada uno de los que estamos presentes acá, así como los que nos oyen por internet o los que posteriormente en nuestra página web o otros medios de comunicación nos verán o oirán. Señor, toca corazones, que sea tu palabra la que ministre, que sea tu espíritu el que haga. Y Señor, de que aquellos que no te conocen te conozcan, aquellos que te conocemos podamos experimentarte de una manera especial y entender tu llamado a nuestras vidas, Señor. Y aquellos que están en desobediencia, que reconozcan que su desobediencia, su rebeldía, es un engaño de Satanás que los lleva a la destrucción. Ministra a tu pueblo, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Colosenses. Este es el tercer domingo que estudiamos el capítulo 1, es la tercera parte. El estudio de hoy tiene que ver con amor. Y tiene que ver con amor, particularmente con Dios, porque Dios es amor. Aún el amor eros en una pareja nació de la creatividad de Dios. Lo que pasa es que el mundo lo saca fuera de contexto y lo termina pervirtiendo. Pero el amor en toda su plenitud nace en Dios. Y el estudio de hoy tiene que ver con eso, porque tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Y una buena noticia es el amor. Pues todo el mundo tiene necesidad de ser amado. Y todo el mundo quiere amar. Recordemos que Pablo hizo 3 viajes misioneros. El primer viaje misionero en el año 47 y 48. El segundo viaje misionero 49 al 53. Y el tercer viaje misionero del 53 al 57. El primer viaje misionero anduvo en la zona de Turquía, de lo que es ahora Turquía, estableciendo las iglesias en Galacia. En el segundo viaje misionero visitó esas iglesias y después fue a Europa, a Macedonia, a Filipos, a Tesalónica, a Berea. Y llegó a Atenas, pasó por Atenas, llegó a Corinto, estuvo 1 año y medio en Corinto, y luego se regresó, pasó por Éfeso, que es la costa occidental de Turquía, y ahí dejó a Priscila y Aquila, y en el año 53 regresa a Jerusalén, a Antioquía, y luego empieza el tercer viaje misionero ese año, del 53 al 57, y llega a Éfeso, donde pasa 3 años prácticamente estableciendo la iglesia. Entonces, en el tercer viaje misionero, Pablo pasa de regreso a Éfeso, donde había dejado a Priscila y Aquila en su segundo viaje misionero, y después de visitar las iglesias en Galacia, llega a Éfeso y está 3 años, y en Éfeso hay personas que vienen y conocen el Evangelio, y estas personas van a sus ciudades y llevan el Evangelio, la buena noticia. Y dentro de ellos está Epafras, que era de Colosas. Colosas era una ciudad que estaba a 100 millas al este de Éfeso, 160 kilómetros, junto con Hierápolis y junto con Laodicea. Esas 3 ciudades estaban cerca en el valle de Licus, a 100 millas al este de Éfeso. Bueno, eran personas, Epafras, Filemón, y ellos eran de Colosas y llevaron el Evangelio a Colosas. Y Pablo hace mención sobre esto. Entonces, cuando Pablo en el tercer viaje misionero llega a Jerusalén, se recuerdan que lo quisieron matar los judíos y el general encargado de las tropas lo pone preso porque quiere protegerlo para que no lo maten, quiere saber qué está pasando, lo manda a Cesarea al norte para que le hagan juicio. El gobernador
trata de conseguir dinero de Pablo y no lo suelta, a pesar de que Pablo es inocente. Pablo apela al César, termina en Roma y está en arresto domiciliario del año 60 al 62 en Roma, esperando audiencia con el emperador, que era nadie menos que Nerón. Y ahí está Pablo, y ahí escribe 4 cartas carcelarias, porque está preso: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Entonces Colosenses es una de las cartas que Pablo escribe estando preso. Entendemos este trasfondo, lo he mencionado varias veces. Acuérdense que estas no son leyendas, estas son historias reales, pero que tienen la palabra de Dios, es la palabra de Dios, y tiene mucha enseñanza para nuestras vidas y aplicación. Es importante entender el trasfondo. Entonces Pablo está escribiendo esta carta y dice, vamos a leer de nuevo los primeros versículos. Pablo se identifica como el autor apóstol de Jesucristo. Pablo es un enviado. Apóstol quiere decir enviado, es un enviado de Jesús. No es un enviado de una organización, es un enviado de Jesús mismo. Por la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios que Pablo vaya como un embajador de Jesús a llevar el evangelio, las buenas noticias de salvación al mundo. Y el hermano Timoteo, sabemos que en Colosas habían varios creyentes. Estaba Lucas, que escribió el evangelio de San Lucas, estaba Marcos, el que escribió el evangelio de San Marcos, estaba Timoteo, estaba Tíquico, estaba Onésimos, que había sido esclavo de Filemón en Colosas, había huido de Filemón de Colosas, llegó a Roma, conoció a Pablo, conoció el evangelio y fue un gran siervo de Dios. Y luego Pablo lo manda junto con Tíquico a Onésimos para llevar la carta a Colosas. Entonces estaba Onésimos, estaba Epafras, que era de Colosas, estaba Jesús el justo, y habían otras personas en Colosas, pero Pablo menciona a Pablo y el hermano Timoteo. Es decir, Timoteo tenía un lugar muy especial como un hijo en la fe, un hombre dedicado, un hombre fiel, en quien Pablo podía sentir ese apoyo para la obra. Entonces, no hay muchos Timoteos en la obra de Dios, pero gracias a Dios por los Timoteos. Y Pablo dice a los santos, es decir, aquellos que están apartados para hacer lo que es correcto, que están apartados para vivir para Jesús, a los santos y fieles hermanos en Cristo, están en Cristo, no es en una denominación, sino Cristo, que es central, que están en Colosas. Está hablando a los creyentes en Colosas. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Gracias, a favor que no merecemos, que es a través de Jesús. Tenemos acceso a los favores que no merecemos, no es por nuestro esfuerzo. Y paz, podemos tener paz con Dios y la paz de Dios. Pablo dice, damos gracias a Dios. Pablo está preso y está dando gracias a Dios por el crecimiento espiritual de los colosenses. Dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Entonces Pablo, estando preso, no está preocupado por sus circunstancias, sabe que Dios está en control. Y estando preso, Pablo da gracias a Dios por el crecimiento espiritual de los colosenses, por su fe. Era una fe viva, y esa fe viva produce fruto. ¿Cuál es el fruto? El amor hacia los santos. Y dice, el amor que tenéis por todos los santos. Esa fe y ese amor están alimentados por una esperanza viva. Por eso dice, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio. Es decir, Pablo dice, ustedes tienen una fe viva que produce amor y es alimentado por una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que este mundo no lo es todo. Hay otro mundo, hay un mundo de bendición para los que tenemos la fe en Cristo, para aquellos que hemos decidido caminar en la luz, caminar en la verdad y no ser instrumentos de Satanás y no caminar en el engaño. Para aquellos que hemos venido a Jesús, hay un mundo de gloria futura, y por eso podemos morir en este mundo, podemos perder, podemos dejar que nos hagan daño, si Dios lo permite y es la voluntad de Dios, con las miras al futuro, porque esto no lo es todo. Podemos caminar rectamente aunque nos hagan daño. Tal vez algunos roban y salen adelante, pero cuando Dios demande justicia, ellos van a estar muy mal. Algunas personas toman ventaja de otras personas. Cuando Dios haga justicia, les va a ir muy mal. Tal vez tú haces lo recto y sufres por hacer lo recto. No te preocupes, cuando el Señor venga, tú vas a entrar a un tiempo de gran bendición. Entonces, Pablo está hablando de esa esperanza. Y luego dice, esa esperanza de la cual oíste en la palabra de verdad. No toda palabra es verdadera.
pero el evangelio es verdadero. ¿Qué quiere decir evangelio? Vimos que significa buenas nuevas, buenas noticias. Las noticias, y dice que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Las buenas noticias de salvación. Esa es una fórmula. ¿Cómo ser salvo? El evangelio nos dice cómo. Hay 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero esa palabra lleva el evangelio. Hay un evangelio, es una fórmula, una información que es más que información, es palabra que dice cómo ser salvos, cómo escapar de la ira divina, cómo tener el perdón de Dios, cómo hallar paz con Dios, cómo tener acceso al cielo, cómo tener una vida que tiene significado en este mundo ahora en día. Es el evangelio. Entonces Pablo dice, ese evangelio que está dando fruto, porque el evangelio es como una semilla que tú la siembras y produce fruto. Y creciendo, el evangelio estaba creciendo, dice, así lo ha estado haciendo también en vosotros. Es decir, en todo el mundo, estaba hablando en el mundo romano, el imperio romano en ese día, el evangelio estaba creciendo, estaba yendo por todos los lugares. La gente lo oía y lo compartía con otros, porque era evangelio de salvación, la gente quería ser salvo. Pero también las personas en Colosas que conocían el evangelio lo compartían dentro de Colosas, otros lo conocían, crecía el evangelio en Colosas, pero en ellos mismos ellos crecían en madurez, crecían en amor. Al principio, bueno, somos salvos, qué feliz, pero el comportamiento no había sido modificado. Venimos tal como estamos, pero el evangelio empieza a trabajar en nosotros y empieza a producir un comportamiento recto. Bueno, Pablo habla de eso y dice, desde el día que oíste y comprendiste la gracia de Dios en verdad, la gracia de Dios. El evangelio no es cumple los mandamientos, eso sería mala noticia, porque nadie los puede cumplir. El evangelio es Dios murió por nosotros para pagar por nuestros pecados, y ese perdón y ese amor nos transforma, y su espíritu produce en nosotros el deseo y el amor para amar a otros y para hacer lo recto. Lo que la ley no puede hacer, la ley nos condena, pero el Espíritu produce en nosotros amor y una vida bien distinta, una vida abundante. Entonces Pablo habla de la gracia y luego dice, tal como la aprendiste de Epafras. Ese es el versículo que vamos a estudiar ahora, tal como lo aprendiste de Epafras, ese pedacito. Es interesante, no podía mencionar eso sin hablar todo el trasfondo. Y vamos a hablar sobre eso, pero tiene que ver con amor. Tal como lo aprendiste de Epafras, voy a leer todo el versículo, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Quiero hablar de Epafras. Epafras llevó la palabra de Dios a Colosas. Sin el evangelio, sin la palabra de vida, si las personas no oyen y reciben la palabra de salvación en su corazón, morirán en sus pecados, sufriendo toda la eternidad en el infierno. Hay un infierno. Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto. Dios odia el pecado, pero nos ama. Dios quiere que nosotros estemos libres de pecado, porque nos ama. Y primero Él tuvo que pagar porque es un Dios de justicia. Y mandó a su Hijo a pagar porque ninguno de nosotros podía pagar por nuestros pecados. Porque tú no ofreces un pedazo de carne podrida a alguien. Y nosotros estamos podridos de pecado. Y Dios tuvo que dar a su Hijo como ofrenda por nosotros, el justo por el injusto. Y lo hizo porque nos ama. Sin el evangelio, las personas no son perdonadas. Y van a ir al infierno, al fuego eterno, toda la eternidad. Jesús lo dijo. El evangelio es una fórmula bíblica para tener una vida increíblemente superior después de la muerte. O sea, la muerte no es el fin para nosotros. La muerte es la graduación para nuestro espíritu, donde pasamos de este mundo al futuro. Pero no morimos. Jesús dijo, en verdad os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. No es temporal.
Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá jamás. El Espíritu pasa a la presencia de Dios. Y vamos a estar en unión de todos aquellos que amamos, que también han recibido a Jesús. Y vamos a tener una fiesta, hermosa fiesta. Y cuánto más cuando estemos en el reino de los cielos. Porque vamos a ser perfectos. No vamos a tener actitudes pecadoras, egoístas. Entonces el Evangelio es una fórmula para una vida superior aún en este mundo. Pero también es la llave que abre la puerta de los cielos. Jesús le ha dado las llaves del cielo a su iglesia. ¿Me oyó? Jesús le ha dado las llaves de la puerta del cielo a su iglesia. ¿Cuáles son las llaves? El Evangelio. La iglesia de Colosas nació gracias a Epafras. Epafras fue el fiel anunciador del Evangelio a su pueblo. Epafras oyó el Evangelio en Éfeso y dijo, wow, qué noticia. Todos los míos están yendo al infierno porque no saben, están adorando ídolos. Tienen ojos pero no ven, boca pero no hablan, oídos pero no oyen, ahí puedes estar chillando y no se dan cuenta. Y les están pidiendo a los ídolos, guarda mi negocio, pero tienes que guardar el ídolo porque se lo pueden robar. No tiene sentido. No tiene sentido, dice Epafras. Y va y regresa a Colosas a dar el Evangelio. Dios es un Dios vivo. Y el que le adore debe de adorarle en espíritu y verdad. No se trata de templos o de imágenes. Se trata de adorar a Dios en espíritu y verdad. Epafras entendió y lleva el Evangelio porque es una gran noticia que todo el mundo necesita oírlo. Unos lo rechazarán, no todo el mundo va a aceptar el Evangelio, pero muchos lo aceptan y reciben vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabes qué? Quiere decir que hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir que hay un camino posible a Dios. Un camino de paz con Dios. ¿Cómo logro la paz con Dios? Hay un camino de paz con Dios y de tener la paz de Dios. Hay un camino donde Dios nos perdona y nos acepta. ¿Has pensado lo hermoso que es que hay un camino donde Dios nos acepta? Tú te conoces un poco, yo me conozco un poco. Si la gente nos conociera como nos conocemos, no nos aceptarían. Dios nos acepta. Hay un camino para esa aceptación, Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan, el apóstol, escribió, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay vida abundante y eterna y está en Jesús. El Evangelio tiene que ver con Jesús, está centrado en Jesús. Jesús dijo, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús ha prometido una vida abundante, no una vida sin problemas, no una vida para holgazanes. ¿Sabes qué? Desde que yo conocí el Evangelio, tengo menos tiempo que antes. Pero no estoy aburrido, estoy bien ocupado. Y le doy gracias a Dios, yo no quiero darle la vuelta. Yo no quiero regresar a una vida vacía, a una vida vana. Yo le doy gracias a Dios por la vida que me ha dado. Es una vida con problemas, pero es una vida de victoria. ¿Y sabes por qué tenemos victoria? Porque tenemos a Jesús de nuestro lado. Si estuvieras solo estarías aplastado porque nuestro enemigo es más fuerte que nosotros, Satanás. Pero tenemos a Jesús. Y si tenemos a Jesús, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios contra ti, ¿quién a favor tuyo, mi amigo? De nada sirve. Y Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Es importante. El mundo necesita oír este mensaje, que no es la religión estricta, imposible de observar con normas y reglas, la que salva. Los judíos tenían una cantidad de reglas que tenían que observar, ceremonias, esto y el otro. Y no, era una carga imposible de observar. Tampoco es la perfección moral la que nos lleva al cielo.
Claro, nos lleva al cielo, pero a nadie de nosotros nos llevaría a nosotros la perfección moral. Somos miserables pecadores, aparte de la gracia de Dios. Claro, la gracia de Dios nos cambia y nos transforma para sacarnos del lodo. Y no somos lo que éramos, pero no somos lo que debemos de ser. Tu salvación, mi salvación, la salvación del criminal más violento, la salvación del malvado más perverso, es posible gracias a Jesucristo. Es el Evangelio. Epafras entendió el Evangelio. Quiero compartirles una historia del Antiguo Testamento que tiene que ver con amor y tiene que ver con el Evangelio. Ve a Segunda de Reyes, capítulo 6. Quiero compartirte un poco el trasfondo de la historia que vas a ver en Reyes, capítulo 6, versículo 24. David empezó a reinar primero sobre la tribu de Judá, ahí por el año 1010 antes de Cristo. Y reinó 7 años en Hebrón. Y después todas las tribus lo hicieron rey de todo Israel. Y reinó en Jerusalén. En total, David reinó 40 años. 40 años después, o sea, después de 40 años de reinar David y David muere, quien hereda el reino es Salomón. Y Salomón reina 40 años. Pero cuando muere Salomón, Roboam, su hijo, no logra mantener el reino unido y hay una rebelión contra Roboam. Roboam recibe el consejo de jóvenes consejeros que le dieron mal consejo y como resultado 10 tribus se rebelan contra Roboam y el imperio se divide y tienes el imperio norte de Israel y el imperio de Judá al sur. Entonces Israel está dividido en 2 imperios. Los reyes del norte eran idólatras y Dios termina castigándolos y llevándolos al exilio en el año 722 a.C. Traía enemigos, trajo a los arameos que los humillaban, los golpeaban, los llevaban al exilio, les robaban sus tierras, les tomaban sus tierras hasta que finalmente en el año 722 a.C. Asiria los lleva al exilio y destruye totalmente el imperio norte de Israel. Al sur está el imperio de Judá. Habían reyes buenos y reyes malos. Y Dios traía problemas para que se arrepintieran. Y finalmente, debido a la idolatría y a la rebeldía, Dios trae al imperio babilónico y en el año 586 los lleva al exilio. Luego regresan porque Dios había prometido regresarlos. Pero mientras está el imperio dividido, ahí por el año 850, el imperio norte, está reinando el rey Joram. Por ahí por el año 850 a.C., unos 100 años antes de que el imperio fuera destruido. Y Joram es un rey idólatra, es un rey malvado, rebelde, como todos los reyes del norte de Israel. Pero ocurre esta situación, Dios le envía profetas y envía a Eliseo. En esos días Eliseo era el profeta en esa parte. Y leemos que dice, aconteció que después de esto, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Samaria era la capital del imperio norte de Israel. El enemigo viene y la sitia, la rodea. ¿Sabes qué? Si tú no estás rodeado de Jesús, el enemigo te rodea y te hace pedazos. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tienes que rodearte de Jesús. No eres suficiente contrincante para Satanás. Pero eso es lo que hace el pecado. Ellos habían desviado de la voluntad de Dios y ahora el enemigo los está rodeando. Tal vez tú te sientes rodeado del enemigo. Necesitas cubrirte de Jesús. Necesitas protegerte de Jesús. Pero bueno, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria. Y aquí la sitiaron. Samaria es la capital. Había gran hambre. Otra vez, hay tanto que podemos... En esta historia hay tanto. Porque ¿sabes qué? El alma humana tiene hambre, tiene sed. Y solo Dios la llena. Tú la puedes llenar con cualquier basura y siempre vas a tener hambre. Y no estoy hablando de hambre física. Créemelo.
Solo Dios puede llenar el alma de tu corazón. El alma y tu corazón, solo Dios. Si tú estás esperando de tu cónyuge lo que solo Dios puede darte, tu matrimonio va a fracasar. Vas a demandar de tu esposo lo que solo Dios puede dar. Vas a demandar de tu esposa lo que solo Dios puede dar. ¿Sabes qué? Solo Dios puede entenderte perfectamente. Y en los momentos donde sientes soledad, aún teniendo a tu cónyuge, el único que puede satisfacer lo más íntimo de tu corazón es Dios. No quiere decir de que no puedan haber cónyuges y tener esa relación de amor y de compañía muy linda. Pero a la hora y las horas, el alma, nada lo satisface sino Dios. Bueno, hubo gran hambre en Samaria y la sitiaron hasta que la cabeza de un asno se vendía por 80 siclos de plata. Un ciclo son 11.4 gramos de plata. ¿Qué quiere decir? La cabeza de un asno se vendía por 2 libras de plata. Había una gran hambruna. Si querías comer no una vaca, la cabeza de un asno, que es puro hueso, 2 libras de plata. ¿Qué podían hacer los pobres? Morirse de hambre. Y 1/4 parte de un cab de estiércol de paloma por 5 siclos de plata. Un cab son 2 litros. 1/4 parte de un cab de estiércol es medio litro. Si haces la matemática, estaban pagando 1 libra de plata por 4 litros de estiércol de paloma. Nadie podía traerles comida, estaban sitiados por el enemigo. No podían salir a comer, a buscar comida. Estaban sitiados y salías te mataban. Estaban comiendo estiércol. ¿Sabes qué, mi amigo? Cuando tú desobedeces a Dios, terminas comiendo estiércol. Tarde o temprano, tarde o temprano. Jesús vino para que tuviéramos vida abundante. Satanás vino para que comieras estiércol. Bueno, pasando el rey de Israel por la muralla, una mujer le gritó diciendo: ayúdame, oh rey, señor mío. Y él respondió: si Jehová no te ayuda, ¿de dónde te podría ayudar? ¿De la era o del lagar? De la era es el lugar donde tiraban el grano para que se separara la paja del grano después de haber sido trillado. Y el lagar era donde aplastaban las uvas para sacar uva y jugo. Entonces lo que está diciendo el rey es: si Jehová no te ayuda, porque sabía que el enemigo había venido porque Dios estaba prosperando al enemigo contra ellos, porque ellos eran rebeldes y desobedientes, y los estaba tratando de hacer reflexionar y que vinieran al arrepentimiento. Entonces vemos que dice: si Jehová no te ayuda, ¿de dónde te podría ayudar? Y el rey le dijo: ¿qué te pasa? Y él respondió: esta mujer me dijo: da a tu hijo para que lo comamos hoy, y mi hijo lo comeremos mañana. Había llegado a una situación extrema de canibalismo. Estas 2 mujeres habían tenido recién un bebé, 5, 6 libras, 7 libras. Pues mata al tuyo, lo comemos, y después matas al mío. Mato al mío y no lo comemos. Así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos. Y al día siguiente le dije a ella: da a tu hijo para que lo comamos, pero ella ha escondido a su hijo. Qué triste condición estaba el pueblo de Dios por estar rebelde a la luz, a la verdad. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestidos en señal de luto, de dolor. Y como él pasaba por la muralla, la gente miró y vio que interiormente llevaba cilicio sobre su cuerpo, un saco, que seña de dolor, de crisis. Entonces él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, se mantiene sobre sus hombros hoy. Le estaba echando la culpa al profeta. Bueno, el profeta les había advertido que Dios iba a traer su juicio, pero la culpa no era del profeta. La culpa era de ellos, que estaban rebeldes a la luz, estaban buscando adorar ídolos, estaban rechazando la rectitud de Dios, estaban siendo injustos, eran asesinos. Estaban matando a sus bebés, los estaban sacrificando y quemando en actos de adoración a dioses falsos. Fueron infieles a sus mujeres.
Y Eliseo estaba sentado en su casa y los ancianos estaban sentados con él, y el rey envió a un hombre de los que estaban en su presencia. Pero antes de que el mensajero llegara a Eliseo, Eliseo le dijo a los ancianos: ¿veis cómo este hijo de asesino ha enviado a cortarme la cabeza? Hijo de asesino, en otras palabras, este es un asesino. Mirad, cuando el mensajero llegue, cerrar la puerta y mantenerla cerrada contra él. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su señor? Estaba aún hablando con ellos cuando he aquí que el mensajero descendió a él y le dijo: mira, este mal viene de Jehová. ¿Por qué de esperar más en Jehová? Qué interesante. El mensajero del rey le da las palabras del rey. Y el rey dice: este mal viene de Dios. ¿Por qué voy a esperar en Dios? En vez de arrepentirse, desafía a Dios. Dice: esto viene de la mano de Dios. Dios es soberano. Todo lo que me está pasando es culpa de Dios. ¿Por qué voy a esperar en Dios? Mejor voy a poner mi fe en otro ídolo. Muchas personas que están sufriendo, en vez de buscar a Dios, le echan la culpa a Dios y buscan santería, o van a alguien que le haga una limpia y vienen a la iglesia, pero después dice: pero ahí Dios no me está ayudando y me está yendo mal, voy a ir a que me haga una limpia. ¿Por qué no te arrepientes mejor? Y tu corazón va a estar limpio a través del arrepentimiento y la sangre de Jesús. Bueno, Eliseo dijo: oíd la palabra de Jehová. Uno diría: Dios va a traer juicio, pero Dios muestra misericordia. Mira lo que dijo: oíd la palabra de Jehová, así dice Jehová, mañana como a esta hora, en la puerta de Samaria, una medida de flor de harina se venderá un ciclo. Una medida era 7 litros. 7.3 litros se iba a vender por un ciclo, por 11.4 gramos de plata. En otras palabras, una libra de plata que en ese momento te compraba 4 litros de excremento, ahora te compraría 290 litros de harina de trigo refinada. Y 2 medidas de cebada a un ciclo, 580 litros de flor de harina de cebada con 1 libra de plata. O sea, lo que estaba diciendo Eliseo, que Dios iba a traer abundancia el día siguiente. ¿Cómo era posible si estaban sitiados por el enemigo? Para Dios no hay nada imposible. No limites a Dios. Ah, Señor Jehová, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Para Dios no hay nada imposible. Entonces el oficial real en cuyo brazo se apoyaba el rey respondió al hombre de Dios y dijo: mira, aunque Jehová hiciera ventanas en los cielos, podría suceder tal cosa. Y Eliseo dijo: he aquí tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. En otras palabras, Eliseo dice: ¿sabes qué? ¿Dudas de Dios? Mañana te mueres, pulga. No le dijo eso, pero prácticamente le dijo eso. Cosa seria. ¿Sabes qué? No cuestiones cuando Dios habla. No cuestiones el favor de Dios. Cuando Dios te quiere mostrar amor, no cuestiones el amor de Dios. ¿Sabes qué? Ve a la cruz y mira a Jesús. ¿Vas a cuestionar el amor de Dios cuando Dios dio a su propio Hijo en la cruz por ti? No cuestiones el amor de Dios. No dejes que Satanás te engañe. Dios no es el padre de la mentira, es Satanás. Dios no es el padre de la muerte, es Satanás. Dios es Dios de vida. Y había 4 leprosos a la entrada de la puerta. Y se dijeron el uno al otro: ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Si decimos: entraremos en la ciudad, como el hambre está en la ciudad, moriremos allí. Y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora pues vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, pues moriremos. Es decir, habían 4 leprosos. En ese tiempo los leprosos tenían que estar fuera del campamento. Dios había establecido eso en las leyes del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que la lepra no se contaminara con todo el mundo, para que no contaminaran al resto. Y habían 4 leprosos y estaban fuera del campamento, pero estaban a la puerta, afuerita, en la puerta de la ciudad. Decía: bueno, no nos han dejado entrar,
Pero si entramos para ver si hay alguna migaja de comer y no se espantan, ahí no hay nada, no vamos a morir de hambre con ellos. Y si nos quedamos aquí, no vamos a morir de hambre. Dice, vayamos al campamento de los arameos. Ellos al fin, es todo un ejército rodeándonos, y si nos matan, de todas maneras vamos a morir. Pero si tienen misericordia de nosotros, vamos a vivir. El único chance es que vayamos donde ellos. Bueno, se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos. Cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, no había nadie. El Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruido de caballos, el estruendo de un gran ejército, de modo que se dieron el uno al otro: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer y abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos, y el campamento estaba tal como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. Esa misma noche, cuando ellos estaban, estos hombres, estos leprosos, para entrar al campamento, ¿qué es lo que pasa? Dios hace oír algo imaginario a los soldados arameos. Oyen un gran ejército, caballos y carros, y los israelitas contrataron a los egipcios, y viene el ejército de los egipcios contra nosotros, huyamos. Y dejaron caballos, asnos, comida, oro, plata, y salieron corriendo porque su vida dependía de ellos. ¿Sabes qué? Hasta tu sombra te puede asustar cuando no estás bien con Dios. El impío huye aunque nadie lo persiga, mas los justos están más confiados que un león. Bueno, cuando llegaron los leprosos a las afueras del campamento, entraron en una tienda y habían taquitos de carne, de asada. No dice eso, pero sí comieron y bebieron. Y se llevaron de ahí plata y oro y ropas, y fueron y los escondieron. Y volvieron y entraron en otra tienda y también se llevaron botín, y fueron y los escondieron. Comieron como nunca, festín. Y se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. Ellos entendieron que habían encontrado. La gente estaba muriendo, pero ellos habían encontrado alimento, ropa, riquezas. Los demás estaban muriéndose en desesperación. Ellos dijeron: si nosotros callamos la buena noticia, Dios nos va a castigar. ¿Por qué? Si esperamos 2 días, 3 días, toda la gente está muriendo. Todos los días hay gente que se muere, decían, del hambre. Un día que nosotros esperemos, su sangre va a estar sobre nosotros. ¿Sabes qué? Todos los días hay gente yéndose al infierno. Todos los días hay gente que no conoce el Evangelio de Dios en nuestros alrededores. Y si nosotros conocemos la buena noticia, un día vamos a tener que dar cuentas de lo que conocemos y no lo compartimos. Mira la historia. Fueron y llamaron a los porteros de la puerta de la ciudad y les informaron diciendo: fuimos al campamento de los arameos y aquí que no había ahí nadie, ni siquiera voz de hombre, solamente los caballos atados, también los asnos atados y las tiendas intactas. Y los porteros de la puerta llamaron y lo anunciaron dentro de la casa del rey. Es decir, fueron y le avisaron al rey: hay alimento, hay ropa, el campamento del enemigo está vacío y está lleno de comida y de tesoros. Y el rey se levantó de noche y dijo a sus siervos: os diré lo que los arameos nos han hecho. Saben que estamos hambrientos, por tanto han salido del campamento para esconderse en el campo, diciendo: cuando salgan de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. ¿Sabes qué? El rey no creyó la buena noticia. Y si hubiera seguido en su incredulidad, él se hubiera muerto de hambre y toda la gente se hubiera muerto de hambre en la ciudad por no creer la buena noticia. ¿Sabes qué?
Si tú rehusas creer la buena noticia, no solo tú te vas a morir, pero tu familia se va a ir al infierno. Cree el Evangelio y compártelo. Bueno, uno de sus siervos respondió y dijo: deja que algunos hombres tomen 5 de los caballos que quedan, de los que quedan en la ciudad, y bueno, si se mueren, se mueren de todas maneras. Y tomaron 2 carros con caballos, y el rey los envió en pos del ejército de los arameos, diciendo: id y ved. Y los siguieron hasta el Jordán, y aquí todo el camino estaba lleno de vestidos e impedimenta que los arameos habían arrojado en su prisa. Entonces los mensajeros volvieron e informaron al rey. O sea, enviaron 2 carros para investigar, y se dieron cuenta que era verdad, que el enemigo se había ido, y se dieron cuenta. Y el pueblo salió, dice el versículo 16, y saqueó el campamento de los arameos. Entonces una medida de flor de harina se vendió en un siclo, y 2 medidas de cebada a un siclo, conforme a la palabra del Señor. Y el rey puso a su cargo de la puerta al oficial real en cuyo brazo se apoyaba, pero el pueblo lo atropelló a la puerta y murió, tal como había dicho el hombre de Dios, el cual habló cuando el rey descendió a él. Entonces vemos que al siervo incrédulo murió, tal como lo profetizó Eliseo. ¿Qué es lo que quiero decir con esta historia? 4 leprosos salvaron a toda una ciudad. Tenían la buena noticia. Ahora, si tú no crees que es buena noticia el Evangelio, tú no eres salvo y no se la vas a llevar a nadie. ¿Me explico? Si tú realmente en tu corazón no crees en el Evangelio, pero vienes a la iglesia para matar un sentimiento de culpa y que tienes que venir a la iglesia, tú no eres salvo, porque lo que salva es el Evangelio cuando crees, y no vas a poder llevarle la noticia a otras personas. Pero cuando tú realmente te has dado cuenta de tu pobreza espiritual, cuando tú te das cuenta que eres frágil y que Dios es nuestro creador que nos ama, y en vez de rebelarte le pides perdón y le pides que te ayude, y conoces el Evangelio y te das cuenta todo lo que Dios hace, te hace su hijo, su hija, y te da todas las bendiciones que Él nos quiere dar, tú sales y se lo compartes a otro. En 1984 yo oí por primera vez el Evangelio. ¿Sabes qué? Realmente oí aquí pedazos y por acá pedazos, pero fue en mi casa, leyendo la palabra, que descubrí la salvación por gracia, que entendí la salvación por gracia, y mi vida fue transformada. No me pude callar. Todo el rumbo de mi vida cambió, y empecé a compartirlo con todo el mundo con quien podía, porque me di cuenta que había descubierto una gran noticia. Fue en 1984, y no quiero parar hasta que el Señor me lleve a casa. Hemos recibido una gran noticia, estamos endeudados a compartirla. La gente va al infierno sin ella. La Biblia nos da una mala noticia, que todos hemos pecado y estamos cortos de la gloria de Dios, del estándar de Dios. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, pero luego dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, habla de amor, que dio a su Hijo unigénito. ¿Quién va a entregar a su Hijo? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a juzgar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Te han juzgado alguna vez? ¿Han juzgado tus acciones? ¿Sabes qué? Jesús no vino a juzgarnos. Todo el que cree en Él no es condenado, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Todo el que cree en Él no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer quiere decir creer que Jesús existe, creer que es vida y darle nuestra vida, creer que Él es el buen pastor. El testimonio es este, que la luz vino al mundo, dice. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Hay hijos de la luz, hijos de la oscuridad. Todos nacemos en la oscuridad. Pero algunos de nosotros somos hijos de la luz. Y cuando vemos la luz, salimos de la oscuridad y abrazamos la luz. Hay algunos que, como los murciélagos, quieren estar en la oscuridad siempre haciendo sus tonterías. Pero ¿sabes qué? La oscuridad no sirve. El pecado destruye. El estar separado de Dios y justicia y de su verdad y de su amor destruye. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pablo lo dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. El poder de Dios. ¿Sabes lo que es el poder de un hombre? Vas al gimnasio, haces pesas, empujas un carro un poquito, se quedó trabado un carro y lo empiezas a empujar. Hasta ahí llega el poder del hombre. Pero el poder de Dios es enorme. Nadie de nosotros podía ser salvo. Se necesitó el poder de Dios. ¿Sabes qué? ¿Quién de nosotros pudiera vivir una vida recta sin pecado? Ni el hombre más poderoso de este mundo pudiera. Jesús sí. ¿Quién de nosotros tendría el poder de dejarse insultar, azotar, burlar, escupir, clavar en una cruz para perdonar y dar palabras de vida y de esperanza y no insultar y no vengarse? Solo Jesús. Jesús es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pablo nos da la fórmula del Evangelio en Romanos 10. Cerca de ti, dijo, está la palabra en tu boca y en tu corazón, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué está diciendo? Tienes que hacerlo Señor. Nadie puede servir a dos señores. No es el papa o el pastor o la denominación. A Jesús por Señor. Y en tu corazón crees. Debes de creer en tu corazón que Él vive, porque tú no vas a ser Señor a alguien muerto. Dios no es Dios de muertos. Y un muerto no te puede salvar. Tienes que hacerlo Señor y creer en tu corazón. Y dice la palabra, pues está escrito: todo el que cree en Él jamás será avergonzado. En otras palabras, esa fe en Él no va a venir vacía, no te va a desilusionar. Porque no hay distinción entre judío y griego. Pues el Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todo el que le invoque. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero luego dice Pablo: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. La gente no puede ser salva si alguien no les predica. La gente no va a hallar salvación si alguien no les comparte el Evangelio. ¿Y sabes a quién comisionó Dios? A nosotros. A nosotros nos encargó llevar la buena noticia. Si tú la conoces es porque alguien te la trajo. Alguien te llevó la buena noticia a ti y tenemos la obligación de llevarla. ¿Qué dice Mateo? Jesús, antes de ir al cielo, dijo: id y haced discípulos de las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer lo que os he mandado.
Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa comisión es a todos los creyentes, no a los no creyentes. Es a los creyentes, no al cura, no al pastor, a todos los creyentes. En Hechos, el Señor Jesús, antes de partir, dijo: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta los extremos del mundo. Le estaba hablando a todos sus discípulos. Pablo habló del ministerio de reconciliación. Dijo: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Yo estaba en una hamaca un día leyendo esto y mi corazón se embriagó de gozo al leer: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Dios no quiere tomar en cuenta tus transgresiones. Quiere perdonarlas, quiere olvidarlas, y tú también. Nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Y en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El mensaje del Evangelio nos corresponde a nosotros darlo. Es importante, hermanos. Es importante compartir el Evangelio. O no lo conoces, aunque lo hayas oído, y por eso no te mueve. Porque si tú conoces el Evangelio, no puedes quedarte callado. No te puedes quedar callado. No tienes que ser un evangelista. No tienes que ser un pastor. Comparte a la gente como un mendigo que soy yo y tú, espiritualmente hablando, en donde hay vida eterna. Diles que está en Jesús. Diles que Él pagó por sus pecados, que no tienen que sentir culpa, que van a ser perdonados y que Jesús les va a dar una nueva vida. Diles eso, compártelos. Va a haber oposición, pero vale la pena. Es la oposición que vale la pena, porque si tienes amistades que se están quemando en un incendio, tú vas a hacer lo posible para sacarlos del fuego. Y si se oponen es porque no se dan cuenta que el fuego los va a matar, y si es necesario hasta los agarras de la mano y los jalas. Y si te das cuenta que el Evangelio es cierto y la gente se está yendo al infierno, no te puedes quedar callado. Pedro escribió: vosotros sois linaje escogido. Le escribió a la iglesia, no a los pastores, a toda la iglesia. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles virtudes? Que Dios es amor. Dios es amor. De hecho, cuando le preguntaron a Jesús cuál es el gran mandamiento de la ley, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto depende la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo Jesús? Toda la ley nace de un propósito: amar y ser amado. Amar. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Sabes qué? Si tú no amas, no estoy diciendo a tu cónyuge y a tus hijos, si tú no amas al mundo perdido, si tú no amas, no su pecado, pero al mundo perdido, si tú no amas a los miembros de la iglesia, si lo único que haces es buscarle defectos, yo no sé si le perteneces. Porque la prueba de que conocemos a Jesús es que amamos. Yo recuerdo cuando recibí a Jesús, nació en mi corazón un amor por los aleluyas. Antes veía a los evangélicos y los veía medio raros, me daban miedo, me dejaban convertir.
Y es que desgraciadamente hay unas locuras que se hacen en el nombre del Evangelio que asustan. Pero cuando recibí a Jesús y oía que alguien había recibido a Jesús, me sentía feliz, lo veía como mi hermano. Juan escribió: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Sabes qué? El verdadero amor no es el amor de Hollywood, ese amor egoísta que se enciende y se apaga después de causar estragos. Vea 1 Corintios 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, soy solo metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. No eres nada. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, para que la gente me vea y ser famoso, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es amable, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se comporta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no se regocija con la injusticia, mas se alegra con la verdad. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor que celebramos nosotros acá en Calvary Chapel, Emanuel. El amor que nació en Dios, que es amor. Y ese amor es muy lindo en una pareja que conoce a Jesús. Porque ese amor está en la intimidad, eros, de esa pareja. Ese amor está en la intimidad fileo, de afecto, y está en la intimidad de agape, donde uno soporta las limitaciones del otro y los defectos del otro. Ese amor solo nace en Jesús, y ese amor es el que celebro yo hoy. Ese amor es el que celebro cada día. Ese amor no nace en el hombre, nace en Dios. El fruto del Espíritu es amor: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Recibe el Espíritu Santo. ¿Qué mejor regalo que el Espíritu Santo? Recibe a Dios. ¿Qué mejor regalo que Dios? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Será posible que Dios envió su mejor regalo y tú lo rechaces? El mensaje de hoy es de amor, pero también es un reto. Si nosotros realmente hemos experimentado el amor de Dios y conocemos las llaves del cielo para experimentar ese amor y no lo compartimos con alguien, me pregunto si realmente conocemos el amor de Dios. Y si no lo conoces, yo te invito a que te arrepientas y le pidas a Dios perdón por tus pecados y lo recibas. Porque el amor de Dios no es egocéntrico, es otrocéntrico. ¿Y sabes qué? Cuando amamos, somos llenos del amor de Dios. Más amor te pone Dios en tu corazón y te sientes lleno del amor de Dios y de la presencia de Dios. Sé un vaso para bendecir a otros y vas a experimentar el amor de Dios. Te invito a que ores y recibas a Jesús conmigo. Padre, te ruego perdón por mi egoísmo, por mis pecados, por mis dudas, por mis rebeldías. Hoy quiero recibir a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Quiero experimentar tu amor y quiero ser instrumento de tu amor. Hoy te recibo como mi Padre. Te doy gracias por dar a tu Hijo Jesús en la cruz por mí. Creo en ti, Señor. Pongo mi fe en ti, no en mis obras. Soy un pecador. Ayúdame a caminar en lo que es recto, en la verdad y a hacer lo bueno y a odiar lo malo. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Y Padre, te ruego por los que orarán esta oración, que tú les des vida eterna. Si la han orado, sé que se las das porque es tu promesa.